Romanos capítulo 1, y como les dije, voy a darle lectura del versículo 17, porque si recordarán, como está ahí en la pantalla, en las pantallas, el bosquejo del libro de Romanos, hemos empezado, es uno de los libros, creo, esenciales de toda la Biblia, porque en el libro de Romanos hay varias enseñanzas, pero algo que sobresale es el mensaje del Evangelio y la justicia de Dios tan necesaria para la humanidad, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y el versículo 17, voy a leer el versículo 16 para que recuerden el contexto. El apóstol Pablo lo escribió en el año más o menos 57-58 de nuestra era cristiana, a una iglesia, un grupo de creyentes que se encontraba en Roma. Y entre otras cosas, recuerdan, si tienen ahí su Biblia a su vista, se van al capítulo 1, cómo se presenta él como un esclavo de Jesucristo, y lo saluda y dice: siempre oro por ustedes. Y hasta pone a Dios como testigo, dice: Dios me es testigo de que cada vez yo estoy orando por ustedes, y que he estado dispuesto a ir a Roma, pero que había tenido algunos problemas, algunos obstáculos, por eso es que no había podido ir. El versículo 15 resume Pablo y dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a ustedes que están en Roma. 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita de Dios. Esa es la palabra, o sea, poder de Dios, pero no dinamita para destruir, sino es poder, dice, para salvar, para sanar, para rescatar. Esa es la palabra en el texto original, hermanos. Salvación es socorrer, es rescatar, desampararte, es sacarte de la situación de problema o difícil. Para salvación a todo aquel que cree. Vean lo universal, ¿cierto? Porque dice: es para salvación a todo, pero vean lo individual. La invitación es a toda la humanidad, pero solamente la va a recibir el que cree, para todo aquel que cree, al judío primeramente, a la nación de Israel y al mundo religioso. El judaísmo representa todo el mundo religioso de la gente, y el gentil, dice, es todo aquel que no tiene religión. Entonces, para todos da la invitación. Versículo 17, voy a leerle en adelante. Pongan atención. Si tienes tu Biblia, guíate con la vista, sea la versión que sea. Pero el Espíritu Santo de Dios está aquí y vamos a leer la Sagrada Escritura. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican o la practican. Esta es la palabra de Dios. Y yo creo que cuando todo ser humano, en un espíritu de humildad, simplemente lee la Escritura, ahí está la predicación, ¿cierto? Ahí está ya, eso es Dios, puramente Dios hablando a tu corazón. Y si pusiste atención y pusiste humildad, el mensaje ha sido muy claro para cada uno de nosotros. Y en verdad es muy claro para todo ser humano que lee la palabra de Dios con honestidad y en humildad. El versículo 17 habla un tema que se ve a lo largo de todo el libro de Romanos, y es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia es un atributo que solamente le pertenece a Dios. Es el atributo de Dios que solamente Él es justo, Él es recto. He is just, He is righteous. Él es el verdadero, el ser recto, completamente justo, recto en todo el universo. La justicia de Dios es el estándar absoluto de toda verdad y de toda justicia. Esa es la justicia de Dios. Tiene que ser el estándar. No va a ser el estándar de la justicia, el estándar de alguno de nosotros, ¿cierto? Eso sería impensable, sería absurdo. Pero la justicia de Dios es el estándar absoluto. Solo Él tiene la verdadera justicia. Y como vamos a ver a través del libro de Romanos, ninguno de nosotros nace con esa justicia divina. La justicia de Dios es perfecta, es justa, es santa, es absoluta. Esa es la justicia de Dios como un atributo que se le atribuye. Cuando vemos en la Biblia, se le atribuye solamente esa virtud a Él. Pero ¿por qué el ser humano necesita la justicia de Dios? Porque ese es el punto principal, ¿cierto? Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos nuestra propia justicia. ¿Y saben en qué se basa nuestra propia justicia? En nuestro comportamiento. Nos creemos, tenemos la tendencia, la inclinación de que pensamos de nosotros como gente justa, como persona buena. ¿Y saben por qué? Porque nos comparamos con uno peor que nosotros. Y claro, piensa en uno peor que tú, y ¿cómo quedas tú? ¿Cómo quedamos nosotros? Pues quedamos casi santos. Esa es la inclinación del ser humano. Y cuando hablamos de nosotros, decimos más o menos, yo sé que yo no soy un santo, pero, ¿cierto? Y empiezan a apuntar
apuntar a otra gente peor que ellos. Lo que está tratando uno de hacer es resaltar de que en verdad yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Y gente está convencida que no son tan malos. Entonces, vean, absolutamente ningún ser humano tiene la justicia de Dios. Y como veremos aquí en el libro de Romanos, Dios no acepta ninguna otra justicia. Póngase a pensar, ¿cuántas buenas obras puedes tú hacer? ¿Cuántas buenas obritas tú puedes hacer aquí en la tierra que satisfagan a Dios? Porque imagínate cuántas obras malas has hecho. Y tal vez le dice, pero yo no he hecho tantas buenas obras malas, ¿cierto? Pero es el corazón de arrogancia, de no depender de Dios. Esa es la peor arrogancia, el peor pecado que puede hacer cometer el ser humano. De manera que la pregunta es muy importante: ¿por qué el ser humano necesita la justicia de Dios? En primer lugar, pensemos en las consecuencias de la caída del ser humano. Génesis capítulo 3. No podemos hablar de la necesidad del ser humano, de la justicia de Dios, sin ir al principio de la creación. Génesis 1 y 2 habla de la creación. Dios creó al ser humano de una manera buena, pero ustedes saben, Génesis 2:17, le dijo Dios: pueden comer de todos los árboles, el fruto de todos los árboles, pero de uno no, de este árbol no comas, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Viene Satanás con la mentira y dijo: no, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman ustedes de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos y van a ser ustedes como Dios. O sea que le está diciendo: esta es su oportunidad de independizarse de Dios. ¿Y saben lo que el diablo le está diciendo? Dios no es digno de confianza. Dios es malo. Dios tiene una agenda secreta contra de ustedes. No crean que Dios es bueno. Recordemos que Adán, primer representante de la humanidad, desobedeció a Dios, pecó. Y eso se le llama la caída de la raza humana. ¿Eres ser humano? Soy ser humano. Entonces Génesis capítulo 3 tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos los seres humanos del día de hoy. ¿Qué resultó con la caída? Muerte espiritual. El ser humano murió espiritualmente. Ese es su estado espiritual, muerto. Su identidad es pecador, se convirtió en pecador. Por eso todos los seres humanos pecan desde que nacen. Déjalo crecer, ¿cierto? Y ese pequeñito, chiquitito, sin que nadie le enseñe a mentir, él solito empieza a mentir. ¿Por qué? Porque es pecador. El bebito y la bebita con esa piel de pétalo de rosa, ese olorcito tan precioso, eso cuteness de ese bebito, de acuerdo a la escritura, trae las consecuencias de Génesis capítulo 3. Y hemos visto, pero papá y mamá o a los vecinos, ¿cierto? A un niño tan preciosísimo, chiquitito, que es el corazón del papá, ¿cierto? Una niñita tan preciosa. ¿Cómo llegan a ser cuando van creciendo? Esos pequeñitos se han convertido en criminales, en pandilleros, en lo peor. Bueno, porque es pecador. Otra consecuencia de Génesis 3, el ser humano empezó a ser engañado por la mentira de Satanás. Como ya estaba en el árbol equivocado, él decide ahora lo que es bueno y lo que es malo en el árbol equivocado. Es decir, todo el árbol está mal para Dios. No importa que el hombre haga cosas buenas o haga cosas malas, en el árbol equivocado, eso no le agrada a Dios. Y en cuarto lugar, la consecuencia de Génesis 3 es condenación eterna. Ese es el destino eterno de cada ser humano, a menos que algo suceda. Y eso es lo que vemos cada domingo, hermanos y hermanas, cuando se predica el Evangelio. Porque el ser humano necesita la justicia de Dios por las consecuencias de Génesis 3. Pero porque los efectos de la caída permanecen hasta el día de hoy en todos nosotros, todo ser humano, no importa el sexo, no importa la edad, no importa la nacionalidad o el grupo étnico al que pertenezca. Eres ser humano, participante de los efectos de la caída. Porque el ser humano necesita la justicia de Dios, es decir, porque tú necesitas la justicia de Dios, la justicia divina. ¿Por qué yo necesito tener en mí la justicia divina?
porque Dios solamente acepta su propia justicia. Como su justicia es la justicia perfecta, Dios no va a recibir tu justicia, aunque seas tan bueno como la Madre Teresa o el Papa. No importa, esa justicia en realidad comparada con la justicia de Dios, esa justicia de un ser humano es como porquería. Y de hecho el profeta Isaías dice: todas vuestras obras de justicia son como una porquería, como un trapo sucio, apestoso y tal vez lleno de gusanos. Esas son nuestras justicias de todo ser humano. Es decir, las mejores obras que podamos hacer aquí en la tierra delante de Dios son una cochinada, comparada con la santidad, la perfección, la justicia de nuestro Dios. Entonces la justicia humana no se compara a la divina. La justicia humana es injusticia cuando se contrasta con la justicia divina. ¿Por qué tú y yo, por qué la humanidad necesita la justicia de Dios? Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Veamos la Biblia, hermanos, vean. Versículo 18. Esa es una razón. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es su desaprobación, su enojo, su ira contra todo lo que es contrario a su voluntad. ¿Escucharon lo que es la ira de Dios? Su desaprobación contra toda acción, pensamiento o palabra de los seres humanos que vaya en contra de su perfecta voluntad. Desaprobación y enojo, podemos decir ira, contra todo lo que es contrario a su perfecta y santa voluntad. Se llama pecado. Pecado es errar al blanco de la voluntad de Dios. ¿Qué consecuencias tiene sobre el ser humano? Hermanos, muerte y condenación eterna. La ira de Dios, literalmente, cuando dice se revela, estoy en el versículo 18, se está revelando continuamente. El enojo, la desaprobación de Dios. ¿Cómo se revela continuamente el día de hoy la desaprobación de Dios contra todo aquello que vaya en contra de su santa voluntad? Por medio de la Biblia. Porque existen las sagradas escrituras. Dios continúa hablando todos los días. No importa que alguna gente tenga su Biblia en el librero y nunca la lea, pero ahí está Dios. Y eso está hablando continuamente. El hecho de que uno no la conozca o no la quiera leer, para nada va a justificarte delante de Dios. ¿Sabían eso? Es el libro más odiado en el estudio de los lunes que estamos teniendo aquí abajo en el sótano. Estamos hablando de este libro es único, por eso es odiado y aborrecido tanto, pero ha sobrevivido. Lo han querido destruir. ¿Sabían ustedes que ha habido intentos de eliminar la Biblia? Y ha sobrevivido. De hecho, el hombre que dijo de aquí a 100 años esta Biblia va a ser obsoleta y nadie va a tenerla en su casa, la va a estar en un museo. Dijo un hombre atreviéndose. Bueno, se murió el hombre y su casa a los 100 años era una impresora de Biblias. Donde este hombre, esto es real, hermanos. Y él dijo, no, de aquí a 100 años no va a estar la Biblia más que en un museo. Pues él se murió. Y la Biblia se sigue predicando. Entonces, ¿cómo se revela la ira de Dios desde el cielo, hermanos? Porque aquí en la tierra tenemos su palabra. Y esa es una razón por la cual el mundo que no cree odia tanto a los cristianos junto con su Biblia. Por eso es que es aborrecido. Por eso. Por medio de nosotros, la predicación del Evangelio, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, hermano. Porque los cristianos estamos convencidos de que solamente la voluntad de Dios es perfecta, justa, limpia, pura. Y el Evangelio, ustedes saben, es buena noticia de salvación.
Pero para que el ser humano entienda la buena noticia, tiene que entender la mala noticia. Y eso es algo que a veces los creyentes estamos fallando, porque nada más hablamos del amor de Dios, y no es malo, es correcto, pero eso es mitad del Evangelio. No le podemos decir a la gente nada más: Dios te ama, acepta a Jesucristo y vas a ser salvo. No hace sentido para nada ese mensaje de Evangelio, porque la gente no sabe que está en problemas. El ser humano no sabe que se encuentra en serios problemas delante de su Creador, y por eso será como opcional. El mensaje, el evangelio que se está predicando el día de hoy, la gente lo toma como opcional. Si quieres está bien, pero si no, pues Dios te ama, Dios te puede esperar, puedes practicar otra religión. Y la gente dice: si eres sincero, no importa la religión que la pertenezcas, pero Dios va a aceptar tu sinceridad. No es verdad eso. Eso no es verdad, eso es una mentira salida del fondo del infierno. Eso no viene de Dios, hermanos, eso viene del enemigo. Entonces vean, mediante la palabra escrita de Dios el día de hoy, mediante la predicación del Evangelio, la ira de Dios se revela, y estamos conscientes porque tú puedes pertenecer a cualquier otra religión en el mundo y no vas a tener problemas, pero en el momento en que perteneces al cristianismo vas a ver los problemas en que te vas a meter. En una escuela, no importa que pongas señales o anuncios de cualquier otra religión, aún en la religión del humanismo. ¿Entienden? El humanismo es el ateísmo o el evolucionismo. Esas son religiones humanistas. Y no importa, la gente en las escuelas, maestros piensan que eso es, realmente no conocen la ley los maestros, porque se les permite a todas las demás religiones tener su pancarta, sus grupos y todo. Pero cuidadito, y un grupo de cristianos quiere reunirse en una escuela, porque entonces se agita algo dentro del corazón de la gente que rechaza la Biblia. La ira de Dios se revela ¿contra qué? Dice la Biblia, versículo 18, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios no acepta, Dios se opone, Dios está en contra de todos estos hombres, es decir, seres humanos, hombres o mujeres, que se encuentran en toda esfera de la vida en la tierra, que se oponen a la justicia de Dios. Y no importa si el título es doctor, o es abogado, o es juez, o es científico, o es educador, o es político, eso en realidad no importa. Pero la ira de Dios se revela contra toda impiedad o injusticia que se está enseñando, predicando el día de hoy. Esa palabra impiedad, porque yo estoy leyendo la versión Reina Valera, puede ser que alguna de las versiones que ustedes tengan usa un sinónimo de impiedad, pero ¿saben lo que quiere decir impiedad? Es carencia de reverencia hacia Dios. Es decir, no a cualquier Dios. Carencia de reverencia hacia el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia reclama ser el único Dios vivo y verdadero que existe en el mundo. Deja como falsas y fuera a todas las demás religiones inventadas por los seres humanos. ¿Escucharon eso? Bueno, esa declaración que acaba de hacer el pastor Roberto es detestable cuando se rechaza la verdad. No soportan decir que así sea del cristianismo, porque ustedes dicen que nada más tienen la verdad. Nosotros tenemos a Cristo Jesús, y Cristo, el Hijo de Dios, dijo: yo soy la verdad. O sea que eso es verdad, esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo. Impiedad entonces es carencia de reverencia hacia Dios revelado en la Biblia, que reclama ser el único Dios vivo y verdadero.
dice toda impiedad e injusticia. ¿Qué es injusticia? Lo contrario a la righteousness, es unrighteousness. Es injusticia, no rectitud de corazón y de vida. Eso es lo que está hablando aquí la Biblia. Son actos contra la rectitud, la santidad, la justicia del Dios verdadero. Actos, pensamientos, ideas. Eso es lo que estamos viendo aquí en la Biblia. Ahora, la Biblia dice en el versículo 18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ustedes piensan que existen esos hombres todavía o esto es asunto de hace 2000 años? Existen seres humanos, hombres, es decir, hombres o mujeres, que detienen con injusticia la verdad. La respuesta es absolutamente. ¿Pero cuál verdad? ¿Cuál verdad retienen la gente? ¿La verdad científica de que venimos de la evolución? ¿Retienen eso? ¿Lo prohíben? ¿Lo eliminan? ¿O eso es lo que están enseñando? Y lo están enseñando como verdad, ¿cierto? No deja de ser una teoría y de hecho está comprobado que puede ser un mito, el mito de la evolución. Ni siquiera es una teoría, no califica para eso. Sin embargo, en las escuelas y en las universidades, nuestros niños, y el día de hoy están aquí nuestros niños, Victoria, Johnny, Poletita, Andrew y varios niños, estos niños les están enseñando la mentira de la evolución como si fuera verdad. Y como nuestros niños son niños de ciencia, ¿cierto? Estamos muy propensos a caer en el engaño. Y sobre todo si no saben discernir en la ciencia operacional, que es la que se observa, la que vemos, la del teléfono celular, la que manda el hombre a la luna. Esa es una ciencia. Y los cristianos somos los primeros que estamos de acuerdo con esa ciencia. No rechazamos esa ciencia. Pero hay ciencia histórica que no se puede aprender por medio de la observación, porque estas son cosas del pasado. De manera que vean lo que la Biblia dice, contra qué verdad detienen estos hombres con injusticia la verdad. La única verdad que existe, la verdad de Dios que se encuentra en Jesucristo y en su palabra. Esa es la verdad que detienen con injusticia la verdad. Esa palabra, ese verbo detener es to hold back, o detener, retener, refrenar, agarrarla, no dejarla ir. Eso es lo que el ser humano está haciendo con la verdad de Dios el día de hoy, en toda, casi prácticamente en todos los campos que existen el día de hoy. Literalmente que están deteniendo continuamente, porque es un tiempo presente. Que están deteniendo. Cuando el ser humano aprueba lo que las Escrituras condenan, se está oponiendo a la verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Escucharon bien? Cuando el ser humano aprueba lo que la Biblia condena, esa persona se está oponiendo a la verdad. Esa persona, sea presidente, sea gobernador, sea del director del board educacional, esa persona, quien quiera que sea y cualquiera que sea el título, que se opone a todo lo que la Biblia condena, esa persona está oponiéndose a la verdad. Y esa persona Dios está hablando acerca de esas personas en el versículo 18 del libro de Romanos, que se escribió más o menos hace 2000 años. Cuando el ser humano condena lo que las Sagradas Escrituras aprueban, esa persona se está oponiendo a la verdad. Y de esa persona está hablando Dios en Romanos 1:18. De esa persona. Versículo 19 al 23 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quién? Al hombre, a la raza humana. Lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado a toda la humanidad. Y específicamente dice: pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Qué se conoce de Dios? Dice el versículo, ese mismo versículo, hermano, entre el 19 y el 23, su eterno poder y deidad.
Eso se conoce de Dios, su grandísimo poder, porque son entendidas por medio de las cosas creadas. Por medio de las cosas hechas, todo mundo ve Dios es real. ¡Qué poderoso es Dios para haber creado los cielos y las estrellas y el mar y todas estas cosas que vemos! ¿Pueden imaginárselo sumamente poderoso de este Dios? Es infinitamente poderoso. Y la Biblia dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿como cuáles cosas son invisibles? Bueno, aquí dice: su eterno poder y deidad, que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas invisibles de Dios, hermano, que Dios tiene poder y que Él es Dios, son entendidas por medio de las cosas que Él mismo creó. Y por eso la Biblia dice: no tienen excusa. ¿Escucharon eso bien, mis hermanos? Es Dios. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, entonces vas a estar de acuerdo con Dios y vas a confesar que la humanidad que rechaza a Dios no tiene excusa. Si tú piensas lo contrario, te estás negando lo que Dios está diciendo aquí. El ser humano no tiene excusa, porque les es evidente, es conocido, es algo plenamente reconocido o conocido, porque Dios, dice la Biblia, se los manifestó, es decir, se lo hizo evidente. Es evidente, es conocido, es visible. Vean nada más el mundo, vean la creación. ¿Cómo vas a negar la existencia de Dios? Dios lo expuso a la vista. Y por eso, versículo 20 dice: de manera que el ser humano no tiene excusa. De manera que los hombres, las mujeres que rechazan, que refrenan, que detienen la verdad, no tienen excusa delante de Dios. Presidentes que se oponen a la verdad no tienen excusa delante de Dios. Gobernadores, directores de escuelas que se oponen a la verdad no tienen excusa delante de Dios, porque Dios lo dice. Ahora, ¿qué es lo que las Escrituras nos dicen, hermanos? Porque leí todo, del versículo 17 hasta el versículo 32. Solamente la justicia de Dios, nuestro Creador, es la justicia perfecta y es la única justicia o righteousness que Dios acepta en un ser humano. No va a aceptar la de nosotros. ¿Qué más nos dice aquí la Escritura? Que Dios espera que todo ser humano, para ser aceptado, o sea, salvado por Él, tenga esta justicia perfecta. Dios no aceptará a ningún ser humano que se presente ante Él con su propia justicia. Y más adelante el apóstol Pablo, hermano, llega a confrontar. Vamos a llegar eventualmente, pero adelantándome un poquito, el apóstol Pablo dice: yo no quiero presentarme delante de Dios con mi propia justicia, que es por